nombre de la patria se abre la sesión. Le ofrezco la palabra a la secretaria para que dé lectura a la cuenta. Pero antes de que la secretaria démosle la bienvenida. Pero el que tengo que tiene que es una formalidad. ¿Estamos contentos? Gracias, presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Marcelo Díaz, de las diputadas Maite Orsini y Gael Llomans y de los diputados Patricio Rosas y Gabriel Asensio, que modifica la ley número 19.227 con el objeto de establecer garantías e incentivos para fomentar el libro y la lectura. Correo electrónico de la Fundación Teatro Emil, mediante el cual extiende una invitación al segundo ciclo de teatro itinerante, Memoria y Derechos Humanos, en la que se presentarán las obras Parlamentos, de Trío Banda Teatro, y Tú Amarás, de la compañía Bonobo. Es toda la cuenta, presidente. Muy bien. Sobre la cuenta. Bien, ministra, subsecretarios, estamos muy contentos de tenerlos aquí. La verdad es que extrañábamos vuestra presencia. La idea de esta sesión y de la invitación es poder conocer el estado de avance del proceso de implementación, de instalación del Ministerio, del estado del diálogo con las asociaciones, y también un segundo punto que nos interesa dejar planteado es iniciar más bien una conversación sobre cuál debiese ser la modalidad más racional y efectiva para la asignación de los recursos al mundo de la cultura, a partir de lo que fue el debate este año. Yo quiero citar una columna del Mercurio del diputado Cruzcoque, que abrió una conversación que quizás sería bueno, insisto, no es para que agotemos la conversación en este caso, sino que para que la iniciemos, pero el motivo principal de la invitación para que nos acompañe usted, el subsecretario, es conocer el estado de avance de la implementación del Ministerio en sus distintos componentes, central, regional, los concursos, etcétera. Así que agradeciéndole una vez más su presencia y concediéndole el uso de la palabra al diputado Alarcón antes de ofrecérsela a la ministra, aunque la ministra tiene prioridad. Pero yo sé que la ministra se lo va a permitir. Bueno, estamos muy contentos que usted venga acá y ha sido esta cosa histórica de que con ministra femenina nosotros pero tenemos una muy buena relación. En realidad no tengo mucha idea de lo que vamos a hacer y no me importa. Estamos contentos de que esté usted acá. Gracias. Muy bien. Ministra, le ofrezco la palabra. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias más por las palabras del diputado. La verdad que si en parte justamente no he podido venir a otras invitaciones, presidente, ha sido justamente por el proceso, básicamente por el proceso de instalación de nuestro nuevo ministerio. Quizás un antecedente, algunas reflexiones antes de pedirle al subsecretario que explique todos los procesos, los distintos hitos y en fin, las distintas etapas que se ha venido haciendo respecto a la consulta con las asociaciones gremiales, funcionarios y con la elaboración del reglamento. Yo creo que es importante recordar que con la ley se unen dos entidades que tienen historias muy distintas. Bueno, la ex-IBAM del año 29, con una cultura institucional, con ritos institucionales, en fin, con su propio esquema. Y, por otro lado, el Consejo de la Cultura y de las Artes, mucho más reciente, y que son dos entidades bien distintas, ¿no? Por un lado, el caso del Consejo es una institución que hace muchas transferencias para que otros se ejecuten en todo lo que es el ecosistema de las actividades culturales. En cambio, en el caso de la DIVAM, es un organismo o ex-DIVAM, que ejecutaba directamente, no hacía transferencia, sino que directamente hacían el gasto correspondiente a su presupuesto. Recién el año antepasado se generó este fondo de mejoramiento de los museos, donde ahí sí que se hacen transferencias, pero eso es algo completamente nuevo y de hecho significó elaboración de muchos reglamentos y modificaciones, en fin. Eso es para explicarle. Voy a darle la palabra al subsecretario para que explique a través del señor presidente, a través suyo, y desde luego voy a ir haciendo las intervenciones que me parezcan que son oportunas. Es un proceso complejo. Yo he tratado de visitar la mayor cantidad de nuevas seremías para hacer una invitación a todos los funcionarios, que esto es una oportunidad enorme que tiene el país para darle un nivel institucional de mayor jerarquía
a la cultura y he encontrado muy buena disposición. Claro, hay aspectos que son complejos, complicados, pero he encontrado en general muy buena disposición para que se junten estos primos hermanos en ser hermanos bajo un solo mismo techo. Así que le doy la palabra, mientras tanto, al subsecretario, señor presidente, por su intermedio. Gracias, ministra. Subsecretario, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Agradecer la invitación y saludar por su intermedio a los demás miembros, diputados miembros y diputadas miembros de la comisión. Trajimos también unas minutas, resumen, que vamos a dejar a disposición a través de la Secretaría respecto al proceso de instalación del Ministerio. Sin perjuicio de ello, vamos a hacer una exposición un poquito más detallada que esa minuta y vamos a estar abiertos a complementarlo mediante preguntas o complementando después con lo que se puede referir a documentación que se pueda enviar a la comisión. Como se ha dicho en anteriores presentaciones a la Comisión, la institución está viviendo un hito histórico por lo que señala la ministra, de poder, después de tanto tiempo, convivir instituciones con cuerpos legales, con historias, con realidades tan distintas y ha tenido que hacerse un proceso que ha sido bastante de súbito para toda la institución, pero que afortunadamente ha encontrado en los funcionarios y las funcionarias de las instituciones una total disposición a hacer esto en conjunto como un desafío de Estado y que se ha hecho con mucho sentido y responsabilidad de Estado. Yo quiero agradecer cada instancia en que estamos a los funcionarios y funcionarios de las instituciones que realmente han visto esto como un desafío de equipo en conjunto. En términos generales son tres aspectos los que se centra la instalación. Uno es lo que tiene que ver lo que tiene que ver con la orgánica, otro tiene que ver con los cuerpos colegiados y otro lo que tiene que ver con los procesos de encasillamiento. Este último es el más complejo y más técnico desde el punto de vista administrativo. Nosotros lo hemos hecho con un principio de apertura al diálogo permanente. Eso ha sido fundamental. No ha habido ningún avance que nos haya hecho en diálogo y en conocimiento con los funcionarios, esto es tanto los gremios como también aquellos que no estén asociados a los distintos gremios. Lo primero fue dar cuenta del estado de situación apenas llegaba el cambio de administración, contando los desafíos que estaban por venir. Obviamente no había el avance que ahora vamos a dar cuenta y los distintos avances los fuimos haciendo también en comunicación con ellos y me refiero a todos los funcionarios a nivel central como en regiones a través de videoconferencia y comunicaciones constantes con ellos. En términos del proceso de encasillamiento, que es el proceso más técnico, es importante decir que ya hemos avanzado bastante, nos falta uno. ¿En qué hemos avanzado? Hemos avanzado que a partir de agosto nosotros pudimos tener lo que se llama el hito cero, que era la rectificación de ascensos que en el pasado había tenido la institución en las distintas plantas, que no había permitido poder avanzar si no se rectificaban esos ascensos con los hitos venideros. Por lo tanto, el 23 de agosto se tomó razón del decreto 23, que fue el que rectificaba esos ascensos. Demoró un poco porque habían distintas interpretaciones de cómo cubrir las distintas vacantes que en su momento no se llenaron por el ascenso correspondiente y a partir del 22 de agosto se publicó el 21 de septiembre en el diario oficial, se pudo ya empezar a trabajar en lo que más importa a los funcionarios, que es cómo pasar a ser parte de las plantas de la nueva institucionalidad. Y es así como el primer hito 1, que era traspasar a los funcionarios que eran plantas bajo el ex Consejo de la Cultura y las Artes, a la lógica del nuevo ministerio, que eran 19 funcionarios, fue tomado razón también el 27 de septiembre de este año, por lo tanto tenemos el primer hito que ya el hito cero, que le llamé la rectificación de ascensos, y el hito 1, que son estos primeros 19 funcionarios que eran planta bajo la anterior institucionalidad, que hoy día lo son bajo el nuevo DFL 35 del 28 de febrero, que es la nueva normativa y nuevo tipo de norma planta. Se traspasaron en el mismo grado, fue un traspaso espejo, que es distinto a lo que viene ahora, que lo hace más complejo. Lo que viene ahora, que es el llamado hito 2, son 314 cargos ya o vacantes que son para aquellos funcionarios que hayan tenido a la fecha de la dictación del decreto con fuerza de ley 35 que establecía las plantas más de 5 años de antigüedad en sus contratas y por lo tanto
también quiero ser, no hay suficiente, o sea, el número de elegibles es menor al número de plantas disponibles, lo cual es sumamente positivo porque nos permite también que otros funcionarios que no tenían esa antigüedad de los 5 años puedan en el hito 3 poder postular también a esas vacantes que no van a quedar cubiertas. Y esto lo hemos hecho pensando precisamente en beneficiar a nuestros funcionarios y funcionarias, porque el hito 3 ya es concursable a nivel de toda la administración pública. Y lo digo porque podríamos haber optado en realizar de manera paralela los distintos concursos, tanto del hito 2 de estos 314 cargos, como del hito 3, que son 133 cargos a encasillar. Y lo hemos hecho de manera progresiva, aún cuando va a ser de manera menos rápida, precisamente para darle esta prioridad también a que quienes no hayan podido encasillarse en los hitos anteriores de la institución lo puedan hacer en los nuevos etapas de concurso. Hemos elaborado ya las bases de concurso de las distintas plantas que hay que encasillar a los distintos contratas. Y por lo tanto tenemos esas bases de concurso ya trabajadas, conversadas con Contraloría. Quiero también dar cuenta de un trabajo de mucho diálogo, de muy buena disposición del Contralor Regional de Valparaíso, Víctor Merino, que es nuestra contraparte en estos casos, que ha mostrado total disposición para entender las particularidades de lo que es este proceso de instalación, que implica tener una comunicación constante. La hemos tenido, de manera que en vez de entrar formalmente en email diretes con observaciones de Contraloría de ciertos documentos, hemos podido generar contrapartes para trabajarlo ex ante, de manera que cuando se presenten formalmente no tengan los reparos y poder ir avanzando. Por lo tanto, ahora ya tenemos las bases de los concursos para este hito 2 de las 314 cargos que hay disponibles para las plantas. Ya los tenemos visados por Contraloría y ahora durante el diciembre vamos a constituir lo que se llama el comité de selección, ¿ya? Que son representantes de los gremios, está el jefe de gestión de personas, están las 5 antigüedades del Ministerio, que son quienes forman este comité de selección y a las cuales tienen que ir se van generando distintas pruebas, ¿ya?, que se les van tomando a los funcionarios para efectos de ir encasillándose. Afortunadamente, en los distintos concursos que hay, solamente hay 2 casos en los que hay menos cupos que eventuales funcionarios que tienen los grados disponibles a los cuales pueden postular, y por lo tanto va a haber en muchos de los casos, la mayoría de los concursos van a poder quedar la totalidad de los funcionarios, lo cual es muy positivo, creemos nosotros, también para la institución. Por lo tanto, al estado actual de hoy nos encontramos con 2 hitos ya cumplidos, nos encontramos con el hito 2 que ya es concursable, con el comité de selección ya sancionado, con las bases de concurso también conversadas con Contraloría. Por lo tanto, vamos a tener a partir de marzo poder empezar el proceso concursable. ¿Por qué? Para tampoco afectar el periodo de vacaciones de los funcionarios respecto a tener la máxima igualdad de condiciones para ser parte de estos concursos. Sí. Efectivamente, cada uno, como son procesos tan engorrosos, nosotros nos hemos preocupado de tener charlas informativas a todos y cada uno de los funcionarios respecto a cada hito, no solamente respecto al proceso de instalación. Todos los funcionarios que puedan ser elegibles para participar de estos concursos de encasillamiento han sido convocados y han tenido charlas de capacitación de cómo va a ser, de manera que entendemos también que el buen ambiente que hay en el Ministerio para este proceso de instalación se debe también a que había un proceso informativo abierto para cada uno de los funcionarios. Eso es lo que tenemos respecto a avance, respecto al encasillamiento. Después vendrán los desafíos durante el próximo año de ir avanzando en estos encasillamientos, pues los que vengan para aquellos contratas que no tenían esos 5 años de antigüedad y ir cumpliendo así la totalidad de los cargos que el DFL 35 de planta dispuso para la nueva institucionalidad. El segundo aspecto que es importante recabar es el tema del reglamento orgánico, nueva orgánica. El Ministerio ya está desde marzo, obviamente, con ciertas situaciones de hecho,
instalado cumpliendo, me refiero a el traspaso del Departamento de Pueblos Originarios, de Patrimonio Inmaterial, que se fueron desde lo que era el ex Consejo de la Cultura y el Arte al Servicio Nacional del Patrimonio. Está operando de esa manera, están, como digo, los equipos funcionando bajo la nueva realidad institucional, y en eso también creemos que es un buen avance. También hay funciones que ya están en curso bajo el nuevo ministerio. Dos ejemplos importantes. Los premios nacionales del ámbito de las artes, y históricamente que la ministra haya podido ser ella la que presidiera el jurado en el Premio Nacional de la Música o el Premio Nacional de Literatura, creo que fue muy simbólico después de tantos años, de los años 40 que existen estos galardones, y que por primera vez, recién en el 2018, se puede dar desde la institucionalidad cultural. Creo que fue muy simbólico y siendo no dificultoso, porque también la nueva institucionalidad hizo ciertas modificaciones en los jurados, y por lo tanto también tenía sus complejidades que logramos salvar. Lo mismo ocurre con la exención al IVA, a la venta de entradas de espectáculos artísticos culturales. Es un trámite que es muy relevante para quienes producen o gestionan actividades del ámbito de las artes, sobre todo escénicas, y por lo tanto logramos también traspasar esa facultad al nuevo ministerio. Estamos operando totalmente en régimen, otorgando esa exención, y por lo tanto esa función también está 100% operativa, ¿ya? Lo que resta es culminar un proceso bastante avanzado, que es de la orgánica, ¿ya? Dictar un reglamento orgánico que establezca cómo se van a constituir las distintas divisiones que este mismo DFL 35, que establece las plantas y también establece la orgánica, se ha bajado mediante este reglamento, el cual también reiterar que se ha hecho en total consulta a los funcionarios y funcionarias. Existió un banner en la página web institucional, en el intranet, donde todos los funcionarios a lo largo del país pudieron hacer sus consultas, sugerencias. Lo trabajamos con los gremios, lo trabajamos también con los jefes de los distintos departamentos, de manera que ya en los primeros meses del otro año poder tener operando una nueva orgánica, donde ya el Ministerio no va a tener la lógica de departamento, sino que divisiones que son un nivel jerárquico de mayor rango, que también da cuenta el mayor rango al sector de la cultura, el arte y el patrimonio. Y el último ámbito importante a dar cuenta de avance tiene que ver con los órganos colegiados que representan a la sociedad civil en el nuevo ministerio. Ahí tenemos ya varios miembros que se han ido designando. Se designaron a los representantes del Ministerio de Educación, de Relaciones Exteriores, de Economía. Tenemos los dos representantes de las universidades o académicos también designados, al representante de los premios nacionales, representante de los pueblos migrantes del país, y nos restan solamente designar a los representantes del presidente de la República, algunos de los cuales van consulta al Senado, y también al representante de los pueblos originarios. Con ello entendemos nosotros que podríamos ya en los primeros meses, ojalá durante fines de este año, y si no en enero, tener ya constituido por primera vez el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Lo mismo a nivel regional. A nivel regional ya tenemos la posibilidad de, durante el mismo periodo, constituir de manera equivalente y no solamente desde el nivel central la mayoría de las regiones, que es un proceso que hay que decir que no es meramente llegar y designar. Hubo mucho trabajo porque la ley disponía que teníamos que dictar un reglamento, que fue el decreto supremo número 8, con el cual regulábamos la postulación de organizaciones de la sociedad civil que tenían que inscribirse en un registro de organizaciones culturales y a la vez postular a sus representantes a estos consejos, tanto a nivel nacional y regional. Entonces, existió mucha participación, más de 300 organizaciones postularon a este registro y a distintos representantes, tanto para nivel central o regional, y por lo tanto también sentimos que es positivo haber tenido esa representatividad respecto a algo tan relevante para la institucionalidad cultural, que ha sido muy pionera en incorporar a la sociedad civil en la formulación de sus políticas culturales. Eso en términos generales, presidente. Obviamente hay mucho detalle que uno puede entrar respecto a estos procesos, estos reglamentos que han ido regulando los procesos, cómo se han hecho las convocatorias, que estamos ya no a poder profundizar y responder de manera que, si así la Comisión lo estima, pero creíamos pertinente entregar los lineamientos generales y dejar la información también a disposición de la Comisión.
Muchas gracias, subsecretario. Yo no sé si el subsecretario del Patrimonio quiere agregar algo o pasamos a la etapa de las consultas. Subsecretario, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. También un gusto estar acá y por su intermedio saludo a todos los honorables diputados. Yo agregaría a lo que ha expresado nuestra ministra y también su secretario de las Culturas y las Artes, algunos temas ligados a cargos, digamos, muy relevantes, que hoy día algunos están pendientes y otros se están confirmando a nivel del Ministerio. Algunos son del servicio, otros son de la subsecretaría. Como ustedes saben, nuestro Servicio Nacional del Patrimonio tiene un director de servicio y también tiene los directores de los museos nacionales, del Archivo Nacional, de la Biblioteca Nacional. Está encima o está a cargo, ¿cierto?, de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. Y esos cargos, algunos motivados por una evaluación que se hizo en su momento cuando asumió el nuevo gobierno, quedó vacante el cargo de Servicio Nacional del Patrimonio. Hoy día mismo se ha confirmado públicamente la finalización de ese concurso de alta dirección pública. Ya tenemos, por lo tanto, director del Servicio Nacional del Patrimonio, Carlos Mayet Aranguis, un arquitecto con alta experiencia en patrimonio. Hoy día, Carlos Mayet Aranguis, ¿no? Él, como digo, arquitecto, tiene máster en gestión patrimonial, ha trabajado en el Ministerio de Obras Públicas, también como restaurador o profesional privado y Municipalidad de Santiago, y diga el encargado de patrimonio de la Municipalidad de Santiago. Es una persona que creemos que le va a hacer bien a la institución y el presidente así lo ha determinado. Tenemos concursos abiertos para llenar el cargo del Museo de Bellas Artes. Está cerrándose ahora el proceso del Museo Histórico Nacional y también de la Secretaría Técnica de Monumentos Nacionales. La Secretaria Técnica del Consejo de Monumentos presentó la renuncia una vez que nosotros asumimos. Yo lo he dicho públicamente, tengo una buena idea de ella y fue un gesto también que ella realizó quizás para dejar libertad de acción al nuevo gobierno. Y ese cargo se llamó concurso, pero con la limitante que tiene de hecho la ley 21.045, que primero establece un universo acotado de funcionarios públicos que tengan más de 3 años en el sector público para poder contratar. Se hicieron los concursos, en algunos de ellos se declararon desiertos y en otros no se alcanzó a tener la terna, y se hizo un llamado en segunda instancia de nuevo para todos estos cargos: Museo de Bellas Artes, Museo Histórico Nacional y Secretaría Técnica. Los dos primeros, la Secretaría Técnica y Museo Histórico Nacional, ya tenemos las ternas, los nombres. Probablemente los cierres de esos concursos deberían darse dentro de los próximos 10 días, lo más probable, están a puertas. El segundo llamado del Museo de Bellas Artes también ya ha cerrado. Se está definiendo cuál va a ser la terna, todavía no está la terna, hay una primera selección y están en fases de entrevistas, pero ese tema también nosotros esperamos tenerlo sancionado antes de que termine el año. ¿Todo esto para alta dirección pública? Eso no, esos son concursos internos, pero el alta dirección pública es el jefe de servicio que acaba de cerrar. Entonces, eso con esos cargos. Hemos hecho llamados para pueblos originarios, que también para el jefe del Departamento de Pueblos Originarios, que también se declaró desierto y se hizo un llamado nuevo, hoy día está en fase de evaluación. Patrimonio inmaterial, el jefe de patrimonio inmaterial ya fue también seleccionado, él ya está comenzando sus funciones. Rodrigo Aravena es un funcionario de carrera, venía de antes, hace bastante años, la institución. Él trabajaba en la antigua DIVAM, actual Servicio Nacional del Patrimonio, y veía tema de patrimonio inmaterial, y él va a estar encargado de poder coordinar a todo el equipo, también, como mencionaba su secretario de las Culturas, traspasado del antiguo CNCA al actual servicio. Y también recursos humanos, que ha sido un cargo importante y ha sido llamado por concurso. Todos estos son los concursos que han habido, cargos que creemos que son estratégicos en el servicio y que están hoy día siendo algunos cerrados y otros en proceso. A nivel de direcciones regionales del Servicio Nacional del Patrimonio, como ustedes saben, ha habido una alta demanda en el servicio civil para poder realizar los concursos, pero nosotros ya tenemos programado para publicar este año 2 de los concursos en 2 regiones, en Valparaíso y en Puerto Montt, que son en los lagos y en Valparaíso. Son las 2 que tenemos ahora por ser llamadas. También hemos tenido llamados, cierres de concurso para museos regionales, Museo Gabriela Mistral en Vicuña y Museo Linares, que también han tenido sistemas de concursabilidad que han sido cerrados. Eso yo diría como los cargos que son como muy emblemáticos y que han sido todos llamados por sistemas de concurso. Luego, como bien decía antes la ministra y el subsecretario,
hay una serie de reglamentos que nosotros también hemos debido enfrentar y están en distintas fases de avance. Reglamento para poder llamar al Fondo del Patrimonio. Este año hubo Fondo del Patrimonio, que son los que están asociados a los fondar regionales de parte de la Subsecretaría de Cultura. Y el nuevo Fondo del Patrimonio, nosotros estamos cerrando la aprobación del reglamento, las bases las tenemos listas, apenas tengamos el reglamento podemos publicar bases para el fondo que nos corresponde ejecutar desde el Servicio Nacional del Patrimonio. Reglamento de elección de Consejo Pueblo Originario, que también es un trabajo que se ha realizado, que tenemos hoy día está en fase de revisión jurídica, pero estamos bastante avanzados con eso. Fondo de Museos, Consejo Asesor de Museos y elección de la Asociación de Barrios Patrimoniales de Chile frente al Consejo Monumento Nacional. Esos son algunos de los reglamentos que nosotros hemos debido elaborar para poner en ejecución este nuevo ministerio. Además, hemos realizado el organigrama de la Subsecretaría de Patrimonio, que se ha definido con como lo mandataba también el DFL, una división de política patrimonial y 3 departamentos. Tenemos un departamento de estudios, un departamento de formulación de políticas, planes y programas y también un departamento de proyectos. Estamos agarrando fuerte la agenda de infraestructura y de espacios patrimoniales en todo el territorio del país y hay una pata fuerte de proyectos que está desarrollando toda esa agenda, además de los equipos de gabinete, planificación jurídica, que ha tenido un rol fuerte, internacional, entre otros. Y además, para efectos del Servicio Nacional del Patrimonio, que para todo efecto de implementación del Ministerio seguía con la inercia de la ex-DIVAM completamente, no estaba diseñado un organigrama ni una planificación estratégica. Hemos partido desde el primer semestre un proceso de planificación estratégica que lo estamos llevando adelante con los sindicatos, con los trabajadores y también con los directivos del servicio, justamente para establecer cómo en la actual estructura debería operar el servicio, que claramente no es el mismo escenario que teníamos cuando era la DIVAM antes. O sea, el mismo hecho de incorporar patrimonio inmaterial y pueblo originario le tiene que generar al servicio la necesidad de contar con una estructura orgánica distinta a la que tenemos hoy día y no solamente tratar de situarlos en una estructura ya, digamos, predeterminada. Eso lo vemos como una oportunidad muy buena, además de los cambios de autoridad en instituciones emblemáticas. Eso podría yo actualizar respecto a la instalación. Gracias. Ministra. Gracias, presidente. Pues, también quisiera agregar que dentro de la nueva organización del Ministerio también hemos visto necesario la creación de una unidad encargada exclusivamente de publicaciones. Tanto el Acercar un poquito más. Acercarme más. También hemos contemplado la creación de una unidad referida a publicaciones, porque tanto el Consejo anterior como la DIVAM anterior tienen muchas líneas de publicaciones en el ámbito que todos conocemos. De manera que hemos visto la importancia de coordinar toda esta línea editorial, tanto desde el punto de vista de la distribución de las publicaciones, como también la línea editorial, de diseño, en fin. Así que eso me parece algo nuevo dentro del Ministerio, porque hay muchísimas publicaciones. Estábamos sacando la cuenta que solamente en el área de la DIVAM son como 10 publicaciones periódicas, aparte de las publicaciones ocasionales que hacen los distintos centros de investigación histórica, patrimonial, bibliográfica, y del Consejo de la Cultura y las Artes también son muchas las publicaciones que se hacen. Si vamos a tener una sola unidad concentrada todo, para ver el tema de la distribución, estar seguro que lleguen a los lugares en que puedan ser trabajos consultados, leídos, sobre todo las bibliotecas públicas, que estamos ya en casi 457 bibliotecas públicas, centros universitarios, academias, etcétera, y también al extranjero, también para divulgar también obras de nuestros creadores que están contenidas en esas publicaciones. Eso lo quería agregar. Gracias, señor ministra. presidente. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas para consultas. Diputados. Diputado Bernales. Presidente, no, algo muy breve, una pregunta, no sé, porque llegué un poco atrasado, pido las disculpas al caso, vengo llegando a Puerto Montt. No sé si se nombró el tema de las plantas, pero las plantas, ¿cuántas están enfocadas en regiones? ¿Cuántas son para regiones? Eso me gustaría saber, porque efectivamente, claro, la dotación de personal que tienen en Santiago es mucho más que la de regiones, por lo tanto, uno podría pensar que son muy poquititas las de regiones o de repente ninguna. Bien, más consultas. Diputado Alarcón. Estoy tratando de entender un poco todo el esquema del Ministerio. Me queda claro un poco
Pero con respecto, me queda claro el tema de la incentiva, de la gestión, los fondos concursables y todo eso. Pero hay otro lugar que tenga que ver con el incentivo de la creatividad, aparte de el tema que es específicamente gestión. Y otra frase que estoy observando es que el equipo que le acompaña a usted es el mismo equipo de la persona que estuvo acá, Alejandro Pérez, y me satisface. Así que también bienvenidos ellos. Muy bien. Lo que habla muy mal de la ministra, dice diputado, dijo Celis. Dijo Celis eso, ¿sí? Dijo Celis eso. Una broma. Pero una broma de Celis. Diputado Cruzcoque. Nada, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra, a los subsecretarios con quienes efectivamente ya hemos compartido. Antes, agradecerles también que hayan podido venir, porque la verdad que esta comisión trata justamente los distintos temas y asuntos de los cuales el Ministerio se preocupa. Y nosotros nos esmeramos mucho en ver qué es lo que está sucediendo en el Ministerio, no solamente desde que es Ministerio ahora, sino desde antes, cuando era Consejo de la Cultura, DIVAM y Consejo de Monumentos Nacionales, que también es otra de las instituciones que se sumó, a pesar de estar subsumido en la DIVAM. Creo que el Consejo de Monumentos Nacionales tiene una importancia por sí mismo que suele no dársele y ya ha estado permanentemente desfinanciado, asunto que en el presupuesto de este año es una muy buena noticia, porque entiendo que duplica incluso los presupuestos anteriores, y eso creo que da la importancia, sobre todo en materia regulatoria, que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales. No puede sino ser una buena noticia, porque se necesitan más funcionarios, se necesitan personas que hagan esa labor, que es una labor además para la cual están permanentemente requeridos por una cantidad enorme de proyectos a nivel nacional. Así que agradecerle, ministra, primero de felicitarla por su asunción en el cargo. Creo que es una persona totalmente adecuada y que ha dedicado además una vida también al mundo cultural, como muchos de los que estamos acá. Esta es una comisión que tiene la particularidad de tener a muchos miembros que son del mundo cultural, o han ejercido como artistas o se han dedicado a la gestión cultural. La diputada Santibáñez es actriz, Amaro Labra es un famoso cantante y músico del grupo Sol y Lluvia, Flor Motuda, Alarcón, que para los efectos más formales, pero es conocido como un gran cantante, la Carolina Marzán. Actriz, por supuesto, Alejandro Bernales fue seremi nuestro, incluso en el primer gobierno del presidente Piñera, por más que le pese y por más que le duela, pero ahí está, lo tiene anotado. Ahí, y bueno, el diputado Fuenzalía es músico, ¿verdad? Es guitarrista, y el diputado Celis tiene un gran acercamiento a claro, al mundo cultural en particular. Entonces créame. Perdón, y Bartolú disfruta de esto y se me había quedado debajo del cinturón. Presidente, llame al orden, por favor. Se salió de madre todo esto. Así que agradecerle, conozco más de cerca, por razones evidentes, el plan en el que está el Ministerio, pero resulta muy satisfactorio escucharlos hablar, porque cuando el año 2010 nosotros pensábamos la idea de tener una institucionalidad cultural, la verdad que parecía un sueño bastante lejano. Teníamos una institucionalidad cultural muy dispersa, la verdad que funcionaba atomizadamente cada uno de los distintos órganos públicos que la componían en esta suerte de idea de institucionalidad cultural que no funcionaba lógicamente como un sistema, sino que funcionaba todo parceladamente, con diferencias presupuestarias, a veces con superposición de materias en las cuales también trataban, y se comenzó a hacer un esfuerzo enorme por tratar de llevar adelante un ministerio que logramos meter en el 2013, que se demoró mucho en tramitarse y que luego, durante el año 2017, al final del gobierno de la presidenta Bachelet, pudo ver la luz, y hoy día es un ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio, que la verdad que todavía tiene mucho por hacer y mucho por adecuarse, porque son instituciones que además tienen una tradición larga. Entonces estas tradiciones va a costar que
que entre en andar, y lo que nos ha señalado el subsecretario Silva va un poco en esa línea. Hay que echar a andar todo esto. Se crea una subsecretaría nueva en el lado del patrimonio, subsiste el servicio de patrimonio, que hoy día tiene un nuevo director, y estas cosas van a tener que ir tomando una cierta dinámica propia, que no va a ser fácil, pero que ha sido fácil en general en materia de cultura. Lo sabemos todos los que estamos acá. En general es una pelea bastante cuesta arriba, y yo creo que por ser tan cuesta arriba, precisamente obliga a que mancomunemos esfuerzos para sacarla adelante. Yo quiero sencillamente ilustrar ciertas materias de las cuales ha habido una preocupación y una conversación permanente en esta mesa, que dice relación con algunas cosas que siento que son las tareas un poco pendientes, y probablemente ustedes también nos podrán ilustrar de cómo vamos a ir avanzando en cada una de ellas. En primer término, como se planteó durante la discusión presupuestaria, la creación de un sistema de instituciones culturales, yo creo que es hoy día mandatoria, o al menos el estudio de ella, para llegar a un buen acuerdo en términos de cómo se financia, en términos de cómo el Estado hace su aporte, de cómo podemos convocar también al sector privado para que pueda hacer algún tipo de aporte, el entendimiento y la comprensión más cabal de que no es exclusivamente tarea única del Estado velar por que la cultura llegue a los ciudadanos, o por generar productos culturales, o por generar instancias culturales de calidad, sino también es una sociedad compartida con toda la sociedad civil. Por tanto, creo que aquello que se discutió este año a partir de la rebaja que ocurrió en ciertas instituciones culturales, y no en todas, más allá de que finalmente terminó tiñendo el presupuesto como si se hubiese tratado de una baja presupuestaria, cuando se trata en estricto rigor de un alza, ¿verdad? Nos da para reflexionar también que necesitamos ver a este sector de la cultura con sus características peculiares, que lo entienda así también la Dirección de Presupuesto, que lo entienda así la sociedad, que lo entiendan así también los economistas. Ha sido Sergio Ursúa, por ejemplo, bastante insistente en el hecho de la concursabilidad, y yo creo que no hay nadie que se oponga a la concursabilidad, pero probablemente sí nos oponemos a la anualidad y a cómo ello no permite que las instituciones culturales puedan apalancar recursos en el largo plazo. Por tanto, creo que hay una discusión que hay que comenzar, y que muy probablemente va a tener que liderar el Ministerio con la ayuda de todos nosotros, porque en eso creo que hubo una transversalidad muy grande en términos de decir cómo hacemos que las instituciones culturales que generan cartelera, que le dan pega tanto a los artistas como a funcionarios o a gestores culturales, tengan una cierta estabilidad en el tiempo y puedan también programarse para ofrecer buenas carteleras, y finalmente podamos tener también mayor acceso. Creo que el acceso a la cultura que se da a través de las instituciones es un tema muy, muy relevante, y nos damos cuenta también de cómo han ido variando al alza en general. Yo creo que más lento que lo rápido que se podría haber ido las encuestas de consumo cultural que se hacen anualmente, y ahí tenemos que poner también subrayar un poquito esa nota. Luego, el estado de los museos nacionales. Los museos nacionales en todo el país, la verdad que a pesar del enorme esfuerzo que hacen sus funcionarios, yo creo que es bien lamentable en términos generales. Tienen muy pocos presupuestos. Perdón, presidente, si me estoy extendiendo un poco, pero termino. Creo que el Bellas Artes merece también, como buque emblema de nuestros museos nacionales, remozarse y tener tal vez un buen proyecto como buque madre de los museos nacionales, que permita. Se pensó en algún momento, hubo varios proyectos arquitectónicos interesantes que contemplaban, entre otras cosas, el traslado, por ejemplo, del MAC, que es de la Universidad de Chile, a su sede de Quinta Normal, donde el Estado podía tener algo que ver respecto de cómo se podía compensar a la Universidad de Chile. Había un proyecto subterráneo, etcétera. Pero creo que ahí en los museos, y particularmente en el Museo de Bellas Artes, debiese hacerse también un esfuerzo relevante por lo simbólico que es y por lo que implica, ¿verdad? Luego, en materia de fondos concursables, creo que nos hemos acostumbrado a que haya fondos concursables por área, que están establecidos en cada una de las leyes, del cine, del libro, de la música, ¿verdad? Y lo fondar, pero creo que también tenemos que repensar cómo funcionan de la mejor manera, cómo se retribuyen aquellos fondos respecto de las prestaciones culturales que
se logra hacer con esos fondos y cómo vuelven a la ciudadanía, cómo una parte de ellos va probablemente a fondo perdido para experimentación de los propios artistas, pero también requiere un nuevo estudio de cómo mirarlos también en el largo plazo y cómo ligarlos también con aquellas instituciones que hacen cultura. Tú decías, Alejandro, el otro día, por su intermedio, presidente, hablaba del MAM de Chiloé. El MAM de Chiloé hace una estupenda tarea, pero la hace totalmente financiada sobre la base de tratar de echarle para adelante con lo que se puede, y en general la mayoría de las instituciones culturales lo hacen así, y algunas de ellas ganan fondar, pero los fondar no les sirven para mantener los costos fijos, los gastos fijos, la nómina de empleadores, pagar la electricidad, pagar la luz, que son cosas básicas. Y por último, pensar también que si nosotros apostamos en general, como ha sucedido históricamente, a los premios para artistas individuales, para proyectos particulares, lo que en general dejamos de financiar son a las instituciones más permanentes. Por tanto, debiésemos tener un equilibrio mayor, como se vio también en este presupuesto, en términos de equilibrar la parte patrimonial con la parte cultural, que me parece que está bien que se haga, a cómo promediamos también a las instituciones respecto de los artistas individuales. Creo que ahí hay algo que en general en los fondos concursables a nivel internacional suele premiarse menos al artista individual, y si se lo premia a través de las instituciones culturales que subsidiariamente también aportan en ser coayudantes del Estado en materia de concursos. Y por último, y yo creo que eso está más avanzado y ahí tal vez nos pueden contar un poquito más, la ley del patrimonio. Tenemos una ley de 1970 y algo, 70, que ha sido muy parchada, que ha tenido muchos intentos. En el primer gobierno del presidente Piñera también tuvimos un intento tardío de tratar de mejorarla, no se logró. Hubo un instituto del patrimonio en el gobierno Bachelet 1, de la presidenta Bachelet, el primer gobierno, por tratar también de hacer una modificación, y la verdad que ha sido difícil sacarla adelante. Implica recursos, implica incentivos, implica obrar sobre inmuebles que a veces no están en buen estado y que tienen que ser recuperados, salvaguardados, protegidos, y ahí yo creo que hay mucho por avanzar. Perdón por lo extenso de la intervención. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cruzco. Que antes de la palabra, ministra, terminamos la ronda. Diputado Fuenzalida. Gracias, presidente. No, yo bastante más breve que el colega Cruzco, pero solamente reafirmar lo que él dijo, que me pareció que es el minuto ahora, porque después que ya pasó esta ley de presupuesto, yo creo que esa disminución de recursos, que claramente fue defendida por la Comisión y sobre todo liderado por el presidente, el diputado Díaz, porque hay que decirlo, él se la jugó 100%, creo que hay que preparar el camino. Yo creo en la autogestión. Yo creo que las instituciones no pueden financiarse solamente con fondos públicos. Es importante los fondos públicos de la cultura, pero también está el mundo privado y también hay que autogestionar y ser capaces de autogestionar. Pero eso no puede ser de la noche a la mañana. O sea, no le puede quitar los recursos y les puede decir, mire, autogestiónelo. Yo creo que eso tiene que ser trabajado en el tiempo. O sea, las instituciones tienen que estar preparadas. Pero el día que vinieron a defender varias de las instituciones afectadas, me llamó la atención mucho lo que me dijo Javiera Parra, que el Museo Violeta Parra le costaba mucho obtener fondos del mundo privado. Entonces yo creo que hay un problema de incentivo. Y creo que esta ley de donaciones culturales, que en un minuto fue una ley de la época cuando el senador Gareth Valdés, que no sé si es pariente suyo, ¿sí? Pariente. Era senador. O sea, estamos hablando hace muchos años atrás, él ya falleció incluso. Y fue una gran gestión, pero yo creo que hay que revisarla. A mí me llegó a principio de año un estudio, se lo voy a hacer llegar a través del subsecretario, un estudio, creo que es de la Universidad Adolfo Ibáñez, no sé si lo tienen, pero un estudio respecto justamente al tema de las donaciones culturales y una propuesta. Y yo creo que ese debiese ser una gran reforma en el gobierno del presidente Piñera, donde ustedes van a contar con nuestro apoyo de poder generar una reforma legal en ese punto y hacerlo más atractivo para el sector privado, porque obviamente el sector privado, si bien puede tener una lógica de querer ayudar a la cultura, también tiene que tener incentivos, y finalmente eso tiene que ser así, porque si no, finalmente las empresas terminan armando sus propias fundaciones. ¿Y qué ha pasado? Y Corp Art y muchas otras que hacen una gran labor, pero que en el fondo se costean. Entonces hay que tratar de tener incentivos para que también apoyen museos tan importantes como, yo creo, el de Violeta Parra. Entonces, el llamado a eso, ojalá
Yo entiendo que están en el proceso del nuevo ministerio y que ha sido difícil y arduo, y los felicito, y sobre todo porque han venido a la Comisión siempre a contar lo que están haciendo. Pero también esta ley yo creo que es importante para que podamos avanzar en la autogestión. Eso por lo menos, y creo que ya pasando la ley de presupuesto ahora está el tiempo para hacerlo. Eso, gracias. Gracias, diputado Fonsalía. Diputado Amaro Labra. Cerquita, por favor, para escuchar. Está apagado. Sí, ¿ahí se escucha bien? Ya. Por su intermedio, presidente, ¿cómo está, ministra? Consuelo Valdés Chadwick. Bueno, yo me llamo Amaro Labra, soy Sepúlveda, soy autor, compositor, intérprete, cantante, como dijo el diputado Cruzcoque. He vivido la autogestión durante muchos años. Soy un autogestor de la música que hacemos, de los eventos que hacemos, de la vida que hemos sembrado como autores, compositores e intérpretes. Y a mí me complica el asunto del incentivo al sector privado, porque creo que el incentivo del sector privado en la cultura desarrolla a algunas personas y no a otras, que son las que en realidad les cuesta mucho hacer arte o hacer cultura. Y me imagino que los fondos concursables o los fondos que se han ido instalando durante estos periodos de gobierno anteriores han ido desarrollándose ese lado, a entregarle a las personas, no a las empresas. Después ya empezó también a subirse, porque también las empresas postulan a los fondos públicos. Corp Artes o las fundaciones que tienen las empresas postulan a los fondos públicos. O sea, en el fondo, se perdió lo que en una primera intención era incentivar a las personas a construir proyectos que fueran financiados por el Estado, para poder compensar o contener el desarrollo que se produce desde la empresa, porque yo creo que hay que ser realista, aunque el término suena monárquico. Las empresas tienen componentes políticos. Todos tenemos componentes políticos. Y resulta que esos componentes políticos dificultan que unos proyectos tengan más posibilidades y otros tengan menos posibilidades. Esa es la realidad. Eso es hablar con la verdad relativa, como, por último, mi verdad, como yo lo entiendo. Y hay proyectos que se desarrollan mucho más fuertemente. Por eso yo creo que era la queja de la Javiera Parra, porque resulta que la Violeta Parra tiene componentes políticos, económicos y sociales en lo que hace. Y es más difícil conseguir fondos, no un tema de incentivo de poder ahorrarse impuestos, sino que es un tema que no les interesa y ni les va a interesar a muchos, salvo que sea gracias a la vida, que no tiene mucho problema. Pero si es, por ejemplo, Arauco tiene una pena, va a haber problemas. Hay gente que no va a poner plata. Entonces, en mi humilde opinión, creo que los bancos tienen que dedicarse a prestar plata, a hacer su función, a trabajar con el dinero y no meterse con la cultura. Y así podría enumerar varias empresas que tienen que dedicarse a su función principal. El mecenazgo o varias de las... tuvo su función. Yo no puedo dejar de reconocer aquí que hay empresarios en este país que construyeron poblaciones para sus trabajadores. Está el caso de Yarbur, Población Yarbur, que son lugares que conozco en Santiago, Sumar, la misma Sobrole tenía poblaciones donde yo pude caminar y vivir. Yo no puedo negar que hay empresarios que tienen buenas intenciones y ponen sus recursos. La misma universidad donde yo pasé algún día, la Federico Santa María, es producto de ese buen ánimo. Pero resulta que las cosas van variando y el ánimo va cambiando y ya hay menos personas
por el sistema en que estamos incluidos, como cuidar el medio ambiente. Hay menos personas preocupadas de cuidar el medio ambiente, menos empresas cuidando el medio ambiente, porque va cambiando el paradigma, se puede decir, de cómo se mueven las cosas. A mí me interesa proteger eso también. Yo entiendo que el senador Valdés tenía muy buena intención y resulta que no funciona, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decirle no paguen impuestos, yo prefiero que paguen impuestos. Y a través del Estado, que supone que es una institución que nos representa a todos, que deberá ser, que tiene más posibilidades, entregue dinero, investigue, por ejemplo, investigue, vaya a los lugares donde se producen, donde están los artistas, donde viven los artistas, y los ayuden a poder seguir funcionando. Hay mucha gente que no tiene la capacidad de hacer proyectos. La Violeta Parra es un ejemplo súper claro. No habría sido capaz de hacer un proyecto si no hubiese sido por personas que la apañaron, la lograron poner en la radio y la pudieron hacer funcionar. Pero esos son algunos. Nosotros hemos tenido esa posibilidad también. Y la hemos tenido gracias a que hemos recorrido barrios, hemos recorrido poblaciones y sin apoyos estatales. Por eso digo claramente, yo soy de la otra mirada. Yo creo que hay que apoyar a las personas. Los dineros del Estado en la cultura tienen que llegar a las personas y a instituciones que están formadas por personas. Y las empresas que hagan su pega, que hagan producir el país, que funcionen bien en ese aspecto. Y la cultura se desarrolle por otro lado. Por ejemplo, Teatro Amil, que es una de las discusiones que tuvimos acá, tiene que tener un ingrediente medioambiental para poder decidir a quién le recibe plata o no. No puede ser que empresas que están destruyendo patrimonio nuestro, patrimonio físico, que están destruyendo cordilleras, que están destruyendo suelos, se limpie la imagen aprobándose fondos o metiendo plata en la cultura. Esa es una realidad que también es cierta, que tenemos que verla. Y esa es la realidad que yo vengo a poner acá. Así que yo le agradezco esta oportunidad porque la última vez que nos vimos fue en un almuerzo muy difícil que yo le pueda plantear cosas como esta. Sé que le gustan los pájaros y observa los pájaros. Yo le quise decir ese día que yo cantaba con los pájaros y los pájaros inspiradores de mi oficio, pero no resultó porque en una comida todos trataron de hablar lo que podían. Yo me alegro de conocerla, de poder mirarla hoy día a los ojos y de esta oportunidad que tengo para que sigamos hablando de cultura, ojalá en esta mesa los días que nos corresponden. Muchas gracias. Gracias, diputado Lara. Diputado Celis. Ahí sí. Ministra, buenas tardes. Bueno, nos conocemos hace bastantes años y doy fe de su extraordinaria labor. Para los que no saben, nos tocó trabajar juntos en Viña del Mar 4 años y soy testigo del extraordinario trabajo que hizo en poco tiempo. Entre ellos Artequín es muestra de sus logros, entre el restaurar el Wolf y otras grandes obras que perduran aún en Viña del Mar. Bueno, y además está de decir que tengo una excelente referencia de los 2 subsecretarios. Pero bueno, yo le quería hacer la siguiente pregunta. Yo me alegro del aumento del presupuesto, pero yo también me doy cuenta que el ministerio suyo es complejo. ¿En qué sentido? Que desde el punto de vista del patrimonio, hay muchos ministerios que desde mi punto de vista también se ven relacionados con eso. ¿En qué sentido? Bienes nacionales. Bienes nacionales tiene inmuebles que perfectamente podría darlos en concesión a un ente público o privado, pero con la obligación que éste lo mantenga, o lo recupere, o lo conserve, o lo repare. Con solamente esa obligación. Y por supuesto que pague los gastos comunes y al personal que trabaja en él. Y con eso, de alguna forma, el Estado se hace responsable de ese bien desde el punto de vista de conservar un patrimonio del Estado. Después, era un punto que me parece que lo tocaba el diputado Cruzcoque. El Ministerio de las Culturas a veces tiene que hacerse cargo de las fundaciones.
La fundación, y lo digo con el mayor de los respetos, Jorge Kaplan, fundación que hoy día está en Viña del Mar, cada vez creciendo más por el tema del corazón. El Ministerio de Salud perfectamente puede hacerse cargo de la fundación Jorge Kaplan. Entonces, ¿por qué no hacer un convenio a través del Ministerio de Salud y no tenga que ser el Ministerio de las Culturas? La fundación Arturo Elwin, la fundación en un futuro Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Eduardo Frei, el Ministerio de la Justicia puede ser perfectamente a cargo. Pueden haber fundaciones de gente ligada con los derechos humanos, también el Ministerio de la Justicia, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que recupera y entrega fondos para recuperar inmuebles, como en este caso el Palacio Carrasco en Viña del Mar. Entonces, está el patrimonio arquitectónico a través del Ministerio de Obras Públicas, que también entrega fondos. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. El fondo del Ministerio de las Culturas, Patrimonio y las Artes, ¿subió porque se le restó a todos estos ministerios o ese presupuesto es independiente de aquellos montos que tienen estos ministerios? Porque si en definitiva se traspasó aquellos montos al ministerio, nos vamos a quedar igual. En cambio, si se mantiene lo que tiene el Ministerio de las Culturas y a la vez se mantiene lo que tiene el otro ministerio y por esa vía se encausa a lo que yo he mencionado anteriormente, obviamente que va a ir creciendo tanto el patrimonio como la otra cara de la cultura, como es incentivar lo que es las artes escénicas, la música, la pintura, etcétera. Esa es mi pregunta, ministra. Gracias. Gracias, diputado Celis. Me autoofrezco la palabra. Yo voy a plantear varios temas, pero voy a tratar de ser más bien enunciativo. Respecto de la orgánica del Ministerio, no me quedó claro si van a haber seremías en toda la región y de cada seremía va a depender una dirección de Patrimonio y dirección de Cultura. Es una pregunta que quería hacer. Se había hablado en algún momento de una ley corta. Quisiera saber si eso sigue en agenda, cuál sería el propósito de esa ley corta. Creo que sería bueno, sin perjuicio que ustedes han señalado que hay una muy buena relación con las asociaciones que los pudiéramos invitar, ¿no? Yo creo que es bueno también escuchar la opinión de las asociaciones de funcionarios en estos procesos porque son complejos, así que hago la respuesta a la Convención que lo invitemos, ¿les parece? ¿Para una siguiente sesión? ¿Sí? Bien, así se acuerda. Eso en relación a la instalación del Ministerio. Respecto a la agenda legislativa, miren, nosotros teníamos hoy día en el orden del día iniciar el estudio de 7 mociones sobre patrimonio. Y el próximo miércoles tenemos la votación de las reformas constitucionales. Luego hicimos un cambio ante el agravio del que fuimos objeto. Vamos a invitar a los autores de los proyectos de ley del día a que lo sostengan y nos convenzan, o de lo contrario van a ser archivados. Entonces nos queda ese proyecto, una moción que ingresó recién, que se dio cuenta hoy día a la sala, sobre promoción de la literatura y el libro, y se acabó y podríamos dedicarnos a escuchar a Amaro cantar, interpretar, componer, o a los incumbentes en show, no sé, pero no tenemos más agenda. Entonces es bien relevante saber cuál es los tiempos que ustedes tienen previsto para el ingreso del proyecto de ley sobre patrimonio, porque lo que sí es que los vamos a tratar en conjunto con estas otras 7 mociones. No ha sido fácil, porque algunos parlamentarios se han quejado conmigo porque he esperado al Ejecutivo, pero me parece que es relevante porque una ley de patrimonio que no tenga incentivos, subsidios, es un saludo a la bandera. Pero también pedirle mayor agilidad. Yo sé que esto no tiene que ver tanto con el Ministerio, sino que tiene que ver con la coordinación con Sexpress para el despacho de 2 proyectos de enorme relevancia que están en el Senado. El proyecto de ley sobre telonero y el que crea el Consejo de la Arte Escénica. Sí. Telonero y el de la arte, teloneros. Y el de la arte escénica. Nosotros oficiamos a la sala, se constituyó, se designaron nuevos miembros de las distintas bancadas de la Cámara, de la Comisión Mixta sobre Ley de Secreto Audiovisual, pero hay muchos proyectos que están bloqueados, estancados, adormecidos
en el Senado y que requieren un empuje ministerial. Luego nosotros oficiamos, yo entiendo que el Premio Nacional de la Literatura sigue radicado en educación, ¿no? Bueno, nosotros lo oficiamos a ustedes, entonces, no me acordaba a quién oficiamos, porque hay un mensaje del gobierno anterior, del gobierno del presidente Piñera, que establece un cambio en el régimen de otorgamiento de este premio. No tengo el boletín, creo que lo tengo a mano. Es el boletín, para que le miren un vistazo, no era sobre el otorgamiento de premios nacionales, boletín 7912-24. 7912-24. Lo oficiamos para que nos digan si les interesa mantenerlo vigente o lo archivamos. Y si les interesa mantenerlo vigente, no tenemos ningún inconveniente en ponerlo en tabla. No lo hemos puesto en tabla porque es un mensaje del Ejecutivo. Pero si hay interés de parte de ustedes, nosotros con mucho gusto iniciamos. Claro, de hecho, ni siquiera Luciano lo defendió. No, era de educación, yo creo, en esa época. No sé, no estoy seguro, pero está ahí, y lo que queremos saber es si ustedes tienen interés, si no lo archivamos para ir despejando nuestra cartera de proyectos. Respecto de la ley de donaciones culturales o ley Valdés, efectivamente ocurre lo que aquí se ha señalado. O sea, yo lo he dicho varias veces, he puesto el ejemplo de Mall Plaza, que claro, todos los años hacen un tremendo espectáculo musical, pero en realidad se autofinancian. Ellos financian a una fundación de ellos mismos, no es una autodonación. Cumple con todas las leyes, no hay ningún reparo. Lo mismo que Corparte, Corparte también es un tremendo aporte. Ahora Corparte está ubicado donde no llega nadie ahí no llega el pueblo, para decirlo de una manera categórica. Pero está bien, sigue siendo una contribución. Pero yo quiero dejarles para que lo puedan realizar dos fórmulas. Nosotros vamos a examinar si es posible hacer un cambio legal. Estamos viendo nosotros algunos parlamentarios si tenemos facultades, porque como hay una tendencia normalmente a cercenar las facultades del legislativo, cada vez más difícil, pero yo no tengo un problema con las donaciones y con las exenciones tributarias. Lo que yo haría es que vaya en un fondo común, y que el fondo común sea el que lo... Entonces, el que quiere donar, le dona a un fondo de apoyos culturales del Estado, que con un consejo plural y que puede ser plurianual irá asignando los recursos en distintas categorías, grande, pequeño. Yo, por ejemplo, estaba hablando con el subsecretario a propósito de lo que está pasando con la Escuela Popular de Artes de Viña del Mar, que se va a quedar sin financiamiento por un error en un formulario, y ellos dan clase a alumnos en los campamentos. Entonces, son realidades bien, y no reciben ningún otro financiamiento que no sea el de Alemania y el de acá, en fin. Pero así hay muchas organizaciones. Que surgió este debate a propósito de la defensa que hicimos para que no se provocara este recorte a estas 6 instituciones, en que muchos nos dijeron estamos súper de acuerdo, pero no son los únicos perjudicados, hay muchos más. Que tiene que ver con la naturaleza de la estructura del presupuesto en cultura. Voy a esperar que se... Escúchame con atención, que esto es muy importante para usted. Y es que lo que se resuelve por la vía de los convenios de programación entre el gobierno central y los gobiernos regionales no se resuelve por la vía del presupuesto nacional, que es anual. En un convenio de programación usted puede pactar una inversión a 5 años plazo. 5 creo que es el máximo, ¿no? 5 parece que es el tope, ¿no? Bueno, no importa, parece que 5. O 7, ¿no? Incluso más. Entonces, claro, usted con eso otorga estabilidad a un proyecto de inversión que requiere recursos de largo plazo. Pero en cultura, y yo ahí consigo el diputado Cruz Coque, no es que uno se ponga a la concursabilidad, lo que nos oponemos a la plurianualidad. Lo que aquí está ocurriendo es una barbaridad, porque resulta que eran instituciones a las que se le había dado una señal de continuidad y se les cortaba los recursos en el 30 de noviembre de este año, algunos de un par de meses para el otro. Pero esto deja un debate de fondo, y ¿es viable la concursabilidad anual? ¿Cuánto de concursabilidad y cuánto de asignación directa no tiene acaso el Estado? Porque este es un ministerio raro, tiene consejo. Entonces, está la sociedad civil sentada en la institucionalidad, por tanto, que decida, vamos a priorizar este año, no sé, el teatro, la danza, en fin, no parece una locura. También, y esto quizá habría que conversarlo con el Ministerio de Hacienda, no, sin duda, pero que tampoco es tan violento. Yo recuerdo haberlo visto en España, por ejemplo, la declaración de impuestos, uno puede marcar un casillero a quién quiere donarle,
que a lo mejor aquí podría haber un casillero que diga al Fondo de Cultura del Estado, o no sé, porque no me parece justo que el Estado elija a qué instituciones ponen en el formulario de creación de impuestos, que cada uno ponga y a quién le quiere donar. Una línea en blanco, así como llena su nombre, que tenga un campo que diga quiero donarle al Fondo del Estado, quiero donarle al Museo Violeta Parra, quiero donarle a Corpartes, por ejemplo. Pero plantearse esos desafíos, porque... Y lo otro es, mire, una de las razones por las que no se aprobó el cambio de la ley reservada al cobre hace tanto tiempo es porque las Fuerzas Armadas piden un privilegio. Un privilegio y a esta altura otro más. La plurianualidad. Y muchos de nosotros, cuando se empezó a discutir esto, el cambio de la ley reservada del cobre, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, dijimos, ¿por qué solo en la defensa? ¿Por qué no en salud? ¿Por qué no en vivienda? ¿Por qué no en educación? ¿Por qué el presupuesto de la educación de Chile hay que discutirla anualmente y el de la defensa va a tener un piso garantizado por 5, 3, 4, 8 años? Yo pienso que hoy esto es cada vez más inviable, porque yo creo que hay que decirlo con franqueza, los escándalos que recurren las Fuerzas Armadas han debilitado su poder de negociación. Yo veo muy difícil, por ejemplo, que hoy día discutamos una reforma previsional sin abordar el sistema de privilegio que el general Martínez quiere defender con dientes y mueles. Sería bueno que lo explicara qué significa eso, qué significa defender con... Pero bueno, materia de harina de otro costal. Pero, ¿por qué no cultura? ¿Por qué no plurianualidad en cultura? Concursable, como decía el diputado Cruzcoque, y bueno, después de 4 años se evaluará, etcétera. Entonces, yo no le pido, ministra, subsecretarios que tengan opinión formada sobre esto, sino que iniciemos una conversación. Bien. Y una última, otro sí, como diría. Nosotros le oficiamos también, creo que a ustedes, puedo estar confundido, esta comisión ha tenido mucha actividad, sobre una petición que nos hizo llegar un comité, una organización, tampoco recuerdo exactamente, para requerir del gobierno mayor proactividad en la búsqueda de los restos de Manuel Rodríguez. Y la sala de la Cámara de Diputados acordó una resolución pidiéndole al presidente de la República lo mismo, que ponga empeño en aquello, porque hay serios indicios de que los restos de Manuel Rodríguez no son aquellos que están enterrados en el cementerio general, porque correspondería a una persona mayor y por tanto no podría ser Manuel Rodríguez. Entiendo que la familia de Manuel Rodríguez, el prócer de la patria, ha solicitado en varias ocasiones la exhumación de los restos de Manuel Rodríguez, los teóricos o supuestos restos de Manuel Rodríguez, y los de su hermano, los de su hijo, para poder cotejar, pero le ha sido denegado. Y a mí me parece, quiero hacer un full disclosure, como se dice, que me reuní hace un rato, porque me solicitó una reunión Jorge Baradit, y me parecían argumentos bien convincentes los que el Estado se involucre. Y así como le rendimos justo y merecido homenaje a Bernardo O'Higgins, justo merecido homenaje a José Miguel Carrera, ¿cómo no vamos a...? Entiendo que desde el gobierno de Manuel Montt que no se hace un esfuerzo de encontrar los restos, pero ahora lo que tenemos que hacer es cerciorarnos si son los restos de quien son y actuar como corresponde. Eso es lo que yo quería decir. ¿Me mira usted con cara de pedir la palabra o de interés? Bien. Y de ahí le damos la palabra a la ministra y a los subsecretarios. Buenas tardes. Gracias, presidente. Ministra, la saludo. Un gusto que esté acá hoy día, subsecretario. Agradecerle nuevamente el esfuerzo que hizo para visitar el Cerro Mayaca. La verdad es que fue una revolución porque fue de un día para otro. Venía llegando del extranjero y la verdad es que fue una revolución y un impacto que sin duda va a perdurar en el tiempo. Agradecerle. Y quiero dar cuenta, disculpen, por eso llegué atrasada, que hoy día nos juntamos por primera vez para tratar el tema del proyecto de la ley Balmes. Ya nos juntamos, vamos a juntarnos todos los lunes. Estuvo Raimundo, por supuesto, Carolina de Crea Imagen, estuvieron la directiva de la UNA y estuvo también el diputado Labra, faltó el diputado Trisotti también, que se va a incorporar.
Y la idea, ministra, es contarle, bueno, usted ya sabe porque la visitaron, pero la importancia de ponerle urgencia a este proyecto. Nosotros lo queremos amononar, presentar bien, fundamentar muy bien sobre la necesidad que tienen las modificaciones en beneficio del trabajo de los artistas visuales y de, ¿cómo se llama? Tiene un nombre técnico. Por acá lo tengo. No, se me perdió. Creadores de imagen fija, esa es la palabra. Que incorpora además a los fotógrafos, incorpora a otras manifestaciones artísticas. Entonces, para que sepa, presidente, que estamos trabajando maravilloso y la idea es que idealmente en un futuro el Ejecutivo pueda apoyar este proyecto. Muchas gracias, diputada. Gracias. Ministra. Varias cosas, ¿no? Quiero comenzar por hacer una declaración de intenciones a propósito de la referencia que han hecho los distinguidos parlamentarios aquí. Primero, yo estoy aquí en este cargo porque soy una convencida del valor que tiene la cultura, en primer lugar, y luego también porque me adscribo absolutamente a los 8 principios que sustentan la creación de este ministerio. Quiero que eso, para mí esto es un proyecto colectivo y no un proyecto personal, y que está basado en los valores que acabo de decir. Lo otro que me llama la atención que el diputado Cruzcoque, con todo respeto, haya omitido que también hay un artista aquí en esta mesa, y que es la propia ministra, que es percusionista, o fue percusionista. Fue percusionista, pero el otro día estuve tocando ahí con Lobafona. Pero ahora hablando bien en serio. La verdad que a propósito de la discusión del presupuesto y por suerte, restitución de ese 30%, yo creo que... Y yo lo hablé con directores de centros culturales y con la directora del Museo, Violeta Parra, y con Cecilia García Huidobro y con Carlos Aldunate, que terminada esta discusión íbamos a sentarnos en una mesa técnica para conversar el tema. Y yo también creo que hay muchas ideas que han surgido, este es el caso del diputado Cruzcoque y otra, porque yo también creo que... en este país para mí no sobra ningún museo, no sobra ningún centro cultural, comencemos por eso. Y claro que efectivamente que hay instituciones colaboradoras que tienen una cartelera cultural también que apela a distintas audiencias, que a veces no son las más conocidas, pero que también hay que conversar bien. Cómo asegurarles, cómo garantizarles que tengan cierta estabilidad en el tiempo, sobre todo para todos sus gastos de operación, lo básico, y también revisar con ellos sus planes de gestión. Yo estuve viendo con mucho cuidado y con mucho cariño, lo quiero decir, las estadísticas, cómo se descomponen de algunos de estos, sobre todo los museos, y hay cosas que me preocupan. Pero son cosas que hay que conversarlas. Yo creo que hay que sentarse. Para mí la cultura es dialogante, lo he dicho siempre, y hay unos prejuicios a veces instalados que yo por lo menos no me suscribo a ellos. Hay que pensar en los beneficiarios, en distribuir lo mejor posible lo que son los bienes y los servicios culturales en nuestro país. Museo de Bellas Artes. Así que eso yo quiero también, incluso que ustedes, parlamentarios, también que están, participen en estas mesas. Yo los voy a invitar, para que estemos todos, transparentemos bien y cómo seguir adelante. Porque además hay temas en las regiones, porque las instituciones que se veían más, perjudicadas eran de Santiago, salvo el Teatro del Biobío. Pero los demás son Santiago, son instituciones que tienen más recursos, que tienen más musculatura, más posibilidades Claro, es cierto, a mí me decía Cecilia García Huidobro el tema de Violeta Parra, que también hay algunos prejuicios instalados. Para mí Violeta Parra por lo menos es parte fundamental del patrimonio literario, musical de nuestro país, parte de la identidad, así que en eso yo me excluyo de otras consideraciones respecto al valor que ella tiene. Museo Nacional. Efectivamente, ahí el Museo de Bellas Artes hay que inyectarle recursos y de nuevo un plan de gestión que sea distinto, se empieza a mirar de otra manera al que ha sido el habitual. Y también le quiero adelantar que yo estuve conversando hace pocos días con Brugnoli y me dice que hay conversaciones bastante adelantadas entre la Universidad de Chile y la institucionalidad, en fin, para ver las maneras de juntarlos.
porque esos son como siameses, digamos, esos dos museos se pensaron en una sola inmueble, pero por distintas razones, ¿es cierto?, se separaron la Universidad de Chile con la DIVAM de entonces. Así que ahí hay conversaciones adelantadas, pero estoy de acuerdo que ahí hay que repensar la gestión, incluso independientemente del director o directora que se nombre. Yo creo que ahí tiene que tener un comité de gestión que lo asesore para mirarlo el museo en otros contextos. Ley Valdés. Ahí hay mucho también que conversar respecto a Ley Valdés. Y hay algunas ideas que están también en el aire, pero que también vamos a tener que sentarnos a conversarlas. Los presupuestos, diputado Celi, se mantienen, por lo menos hasta donde mi conocimiento, no se tocaron para beneficiar, traspasarlo, digamos, ahí no hubo vasos comunicantes, por así llamarlo, no. Sí, se establecen todas las seremías en las distintas regiones del país, y la ley corta, me gustaría que el subsecretario de Patrimonio nos ilustrara en qué está eso, cuáles son las ideas principales, porque hay un tema también interesante que nos preocupa, tanto de gestión como del gasto fiscal, que significa duplicidad de muros cargos y también después de la gestión de responsabilidad y toma de decisiones. Respecto al apurar a proyectos de ley, caso de la arte escénica, yo le pediría también a David si quisiera hacer alguna consideración. Premios nacionales, presidente, yo creo que aquí hay cosas bastante interesantes que les quiero comentar. A propósito de la designación de los premios nacionales este año de literatura y de música, de los jurados, en que me tocó presidir, que fue una experiencia muy gratísima para esta ministra, surgió la idea y la inquietud de la anualidad de los premios nacionales y de la alternancia en su dimensión. En el caso de la música, ¿no es cierto?, que un año sea la anualidad, sea de todos los años, y que un año sea música docta y el año siguiente sea música popular, por así llamarla. En el caso de literatura igual, que un año sea prosa y el año siguiente sea poesía. Y eso estamos justamente pensando estamos en el primer borrador de un proyecto de ley, así que eso se los adelanto, porque es algo que yo creo que se justifica, parece que es un pendiente de hace mucho tiempo, así que eso es lo que les quería adelantar. Entonces, ese proyecto, presidente, digamos, subsumiría el que usted acaba de comentar, me parece. Eso por ahora quisiera dar la palabra hacia los subsecretarios, el caso de los restos de Manuel Rodríguez, no sé si hay alguna información, y la ley corta, Emilio, si pudiera. Bien, subsecretario. Gracias, ministro. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Voy a hablar de lo que me ha pedido la ministra. La ley corte, también alguna actualización respecto a la ley de patrimonio que preguntaron varios, diputado Cruzco, que usted también. Voy a partir por ley corta, por lo que decía la ministra. Se ha denominado ley corta, una manera de llamarlo, pero en realidad es un proyecto de ley que todavía no empezamos a elaborar para tener ajustes a la estructura del ministerio que permitan un mejor desempeño del ministerio. Voy a explicar más o menos por qué. Lo primero es señalar que nosotros, como bien mencionaba el diputado Cruzco, que estamos muy contentos y nos parece que es excelente que el país al final tenga un ministerio de la cultura, la arte y el patrimonio. Y eso no es retórica, es que la verdad Chile necesitaba tener articulada toda su estructura. O sea, parte de lo que tuvimos en la ley de presupuesto tuvo que ver con que estamos tratando de aglutinar tres mundos distintos, culturales, de presupuesto, de procedimiento, que son el del ex Consejo de la Cultura, la ex DIVAM y el Consejo de Monumentos Nacionales. Esas tres instituciones no dialogaban, de hecho tenían muchas veces superposición de funciones, y hoy día instalar el ministerio era una urgencia para Chile. O sea, entonces nosotros estamos muy contentos con eso. Creemos que las dos subsecretarías han quedado con un cierto nivel de desbalance que bien el caso de poder discutirlo con tranquilidad. Estamos haciéndolo con los sindicatos trabajadores y con los directivos del servicio antes de poder elaborar el proyecto de ley por las mismas razones. Queremos construir el diagnóstico de trabajo y es lo que hemos estado haciendo. Tenemos una subsecretaría de las Culturas y las Artes, que es la continuadora legal del Consejo de la Cultura y que tiene en su misma orgánica todas las funciones instaladas, ¿cierto? Y que es lo que comentaba el subsecretario Juan Carlos Silva respecto a poder armar esta orgánica nueva con las divisiones y tal.
En paralelo tenemos una subsecretaría de Patrimonio que diseña los planes, políticas y programas, que ejecuta un servicio, pero en realidad el servicio es el continuador legal de la DIVAM, que antes diseñaba los planes, políticas y programas que hacía. Entonces, no hubo un trasvasije de personas, digamos, de funcionarios para poder operar bien ahí, y lo que tenemos es una subsecretaría nueva que tiene que dictar qué hace el servicio, y un servicio que es ejecutivo, que hoy día en teoría no ejecuta, pero en realidad, porque está esperando que venga la subsecretaría, y se superponen funciones, toda la parte jurídica, todas las partes administrativas. Fíjate, una serie de estructuras que están hoy día topándose y que vemos que hemos manejado con la mejor voluntad hoy día con todos los funcionarios y tal, pero que a futuro puede ser muy difícil esa coordinación, muy problemática, tanto a nivel central como en regiones. Lo que preguntaba el presidente en relación a cómo se estructura esto en las regiones es con seremías de las culturas, la arte y el patrimonio, y en la estructura actual con direcciones regionales del Servicio Nacional del Patrimonio, que a la vez va a tener a su cargo a los museos regionales, a las bibliotecas, a los archivos y al Consejo de Monumentos. O sea, en la práctica lo que estamos haciendo para el ámbito del patrimonio es poner un eslabón más, digamos, de toma de decisión, para no llamarlo como burocracia en un sentido malo, sino que un eslabón más de toma de decisión, y todas las estructuras que atienden a la ciudadanía o que manejan colecciones, llamemos monumentos nacionales, las bibliotecas, los archivos, los museos, la conservación, etcétera, están un nivel más subsumido abajo. Entonces, bien viene al caso en este aspecto específico, no en el contexto completo del Ministerio, pensar si es que sería bueno revisar esa estructura. Y lo que hemos estado haciendo es levantando el punto a los sindicatos. Es importante aquí señalar que este tema fue debatido entre los sindicatos cuando el Ministerio estaba en su fase de diseño, y de hecho eso detonó que al menos el sindicato histórico de la DIVAM, que era la ANFUDIVAM, se partiera en dos: en ANATRAP, Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio, y ANFUDIVAM, en parte por desacuerdo respecto a cómo podía ser la estructura futura. Eso fue así, y nosotros estamos hoy día hablando con los dos sindicatos, más la Asociación de Vigilantes y más Consejo de Monumentos Nacionales. Y diría que ese trabajo ha sido muy fructífero, no solo por el tema orgánico, también por otros aspectos que los mismos trabajadores creen que se podrían perfeccionar si es que prosperara este tema que estamos hablando. Y a la vez lo hemos planteado también a los directivos. Y la verdad es que, en términos generales, los directivos de la ex-DIVAM coinciden en que hay margen para poder perfeccionar esa estructura. Y una vez que tengamos ese diagnóstico cerrado, digamos, a nivel interno, vamos a elaborar una propuesta que queremos obviamente discutir con los señores parlamentarios, con esta comisión. En relación al tema de ley de patrimonio, a ver, nosotros hemos estado aquí en 3 ocasiones previas, ¿cierto?, contando más o menos lo que estamos. Este es un programa muy emblemático, yo diría, para el sector cultural y patrimonial. La modificación de la ley de monumentos hoy día está en el programa de gobierno del presidente y tenemos la función, la misión de llevarlo adelante, pero en realidad es una materia que desde que se promulgó la ley se ha querido perfeccionar, desde hace años. Nosotros tenemos una ley del 70, pero en realidad está basada en un decreto del 25. El Monumento Nacional se crea el 25. Las categorías están anquilosadas, la estructura de toma de decisiones está anquilosada, sigue operando todo desde Santiago, y vemos que el patrimonio cultural en Chile se ha transformado en una dimensión como muy simbólica, muy importante en todos los territorios. Entonces, la verdad es que hay una urgencia grande. Nosotros estamos, yo diría, en la fase final. Hemos tenido hasta ahora, sin contar las reuniones con órganos públicos, con otros ministerios, que se han pronunciado 15 ministerios respecto a este proyecto de ley, formalmente. Hemos tenido más de 60 instancias de conversación, de seminarios, de coloquios, tanto en Santiago como en regiones, para levantar voces desde las asociaciones gremiales, sociedades científicas, asociaciones ciudadanas, etcétera. Ese nivel de trabajo, yo diría que ha permitido que muchas de las disposiciones que están en el proyecto de ley que ha mencionado el presidente, que ha presentado la Asociación de Ahorros Patrimoniales, o distintas mociones ligadas a aumentar las penas. Estamos viendo hoy día una noticia de ayer que ha sido muy impresionante de robo y receptación, ¿cierto?, la que vimos ayer, y otras tantas, nos dan cuenta que tenemos que perfeccionar esta ley en muchos frentes. Temas de fondos, temas tributarios, bueno, son muchísimos que ya lo hemos también discutido acá y no quiero profundizar en eso en esta oportunidad, pero sí solamente señalar lo siguiente: nosotros estamos en fase final, SECPRES y todos los otros ministerios nos han apoyado mucho, tenemos, diría, unos últimos cierres con Presidencia. El presidente ha estado muy involucrado en el proyecto y quiere obviamente darle el visto bueno final al borrador, y esperamos que luego de esa visión del presidente podamos
ingresar el proyecto que creemos que tiene amplios niveles de coincidencia con lo que también está en esta mesa. Obviamente va a ser debatido, nos parece bueno, este es un proyecto que le importa a gran parte de la ciudadanía y queremos que se salga el mejor proyecto y confiamos en que el espíritu que ha tenido esta comisión va a llevarlo a ese efecto, pero creemos que estaba muy cerca, señor presidente, poder ingresar al proyecto para ser tratado. Por último, su pregunta en relación al resto de Manuel Rodríguez, nosotros estamos en eso, nos llegó la solicitud, el tema no es fácil y no tengo todos los datos así súper en detalle ahora, pero se ha tratado de exhumar el cuerpo de Manuel Rodríguez previamente porque hay razones fundadas para creer que el cuerpo que fue enterrado en el cementerio en general no pertenece a Manuel Rodríguez por un tema de edad. El cuerpo que está enterrado ahí es de más de 50 años y probablemente no es Manuel Rodríguez. Hay 2 otros lugares posibles donde está Manuel Rodríguez y cuando se ha tratado de hacer la exhumación, además la familia se pueden hacer pruebas de ADN para constatar si es que el cuerpo que está es o no, ¿cómo se llama? El Ministerio de Salud, el Servicio de Salud ha impedido la exhumación porque en Chile no se hace investigación con cuerpo humano. Entonces ahí hay una negociación de orden técnico-política que nosotros deberíamos establecer desde el ámbito del patrimonio con salud para poder ver, como fue en el caso de la exhumación de Diego Portales, por ejemplo, cuando se encontró la cripta de la catedral y otro, poder hacer este reconocimiento, poder encontrar el cuerpo de Manuel Rodríguez en los otros 2 sitios que se supone que puede estar el cuerpo, y una vez que podamos generar eso, en el contexto más encima de los 200 años que se cumplen este año desde el asesinato de Manuel Rodríguez, poder evaluar una puesta en valor de su figura que también hemos estado conversando en el contexto del espacio donde está O'Higgins y Carrera. Muchas gracias. Subsecretario, ¿quiere agregar algo? Gracias, presidente. No, bien corto para responder las preguntas, complementar lo que señaló la ministra y el subsecretario del Patrimonio. Respecto, por su intermedio, a la pregunta del diputado Bernales sobre cómo este proceso de encasillamiento, implementación del Ministerio tiene su relato regional, es decir, que las casi 560 cupos de plantas que vamos a ir encasillando en estos distintos hitos siempre consideran a los funcionarios en sus primeros 3 hitos sin distinción del lugar de desempeño. Pueden postular, obviamente, todos los actuales funcionarios, lo estamos haciendo así, que desempeñan sus labores tanto a nivel central como en las distintas regiones. Donde se da el foco, el énfasis regional es en el hito 4. ¿Ya? El hito 4 dispone de 103 cupos para plantas, donde 90 de ellos son cupos que están destinados exclusivamente para regiones, son nuevos cargos, que es fundamental porque son 45 cupos de grado 7, 45 cupos de grados 8 que van a tener cargos de jefes de departamentos regionales. Es importante que también esto de tener nuevos cupos en regiones nos va a permitir tener un correlato de la orgánica del nivel central lo más similar, equivalente a regiones, y no, por ejemplo, tener casi siempre que tenemos el encargado de un departamento programático o de un departamento, no sé, de un programa determinado, haciendo las labores de los distintos fondos concursables, de la educación artística, etcétera, a veces de ciudadanía cultural, y lo cual va obviamente en desmedro de un mayor alcance en los programas. Y por lo tanto eso va a ser un énfasis totalmente regional. Lo mismo va a ocurrir en Ñuble, donde nosotros, dicho sea de paso, fuimos la primera delegación ministerial que se instaló antes de ser región, que se instaló en Ñuble. Fuimos por primera vez en la historia, hubo fondos concursables para la región de Ñuble, incorporándose al sistema de los fondos concursables del Fondar regional, y ya está operativa esas convocatorias, y por lo tanto también ahí, en el hito 4, vamos a tener 6 nuevos cargos exclusivamente para la región de Ñuble, que estaba creada con posterioridad al DFL 35. Por lo tanto, decir que ese va a ser un énfasis fundamental para dar cuenta de una mayor descentralización. Y lo último, bien breve, dos aspectos. Nosotros hemos complementado también la labor que ha hecho, que por su intermedio señalaba la diputada Marzán, juntándonos con Creimagen. Fuimos, por solicitud de la ministra, fuimos a una convención internacional de las distintas entidades de gestión colectiva de derechos de imagen fija que se dieron cita acá en Santiago. Fuimos a dar cuenta de eso, a levantar insumos de trabajo de lo que hubo en esas distintas jornadas. Hay muy buena también disposición de trabajo con la Unión Nacional de Artistas. Al alero del Consejo del Libro de Lectura también están ratificando una idea de poder actualizar la legislación, sobre todo en los conceptos de libros que hay, que hoy día no recoge
lo digital, y por lo tanto hay un nivel de trabajo también bien colaborativo en equipo, como señalaba la ministra, es decir, que eso mismo también lo estamos llevando a cabo para efectos de la ley corta. Obviamente toca más al ámbito del patrimonio, pero había una labor de trabajo colaborativa con el subsecretario de la Cerda, y yo creo que al final va a ser importante para dejar una orgánica que busque más los acuerdos que los nichos de competencia que a veces son muy nocivos para ejecutar determinados cargos. Y siempre comentamos que hoy día tenemos la suerte de tener una buena disposición de trabajo colaborativo con la ministra y con el subsecretario, pero el día de mañana puede no necesariamente ser así. Tenemos que tratar de dejar una orgánica donde los incentivos estén puestos, en donde haya coordinación y colaboración, y no eventualmente el ejercicio de los determinados cargos en pos de ciertos nichos de competencia que finalmente terminen afectando a las funciones del ministerio. Gracias. Y entiendo que quería que dijera algo el director, ¿no? Usted es el asesor jurídico, ¿no? Sí. Con autorización, señora ministra, en su intermedio, señor presidente. Básicamente, señalar dos cuestiones respecto de los proyectos de ley que están pendientes en el Senado. Efectivamente, tal vez en el cual hemos destinado mucho más tiempo y hay una inversión en trabajo, tanto de este ministerio como de la misma Comisión de Educación y Cultura del Senado, es el proyecto de ley sobre artes escénicas, proyecto en el cual se han incorporado algunas cuestiones bien relevantes relacionadas con ampliación del concepto de arte escénica al mundo de la ópera, aumento del fondo de arte escénica, priorización de la regionalización, cuestiones que están ya despachadas por esa comisión. Estamos pendientes al informe de la misma comisión para que a su turno pase a la Comisión de Hacienda del mismo Senado, sala, y venga entonces a la comisión mixta para los efectos pertinentes reglamentarios que particularmente a este ministerio le interesa de sobremanera que sea ley en el más breve tiempo posible. Por lo tanto, en ese sentido también, y por su intermedio, solicitamos la colaboración en todos los pasos a seguir en esa instancia. Respecto del tema teloneros, ese es un proyecto de ley que está recién ingresando al Senado, por lo tanto el inicio de la discusión se va a materializar, esperamos nosotros, ya a partir de este mes de diciembre, y una vez que ya se haya evacuado completamente los temas relacionados con la ley de presupuestos. Y también tenemos un proyecto de ley bien interesante sobre autorización para exhibición de artistas en bienes nacionales de uso público, que también está en etapas finales y que nosotros también hemos estado poniendo mucho énfasis en que ese proyecto de ley vea la luz, porque también apunta a un elemento muy relevante respecto de la materialización de la actividad artística en estos espacios, y estamos muy en desacuerdo en que porque un grupo de cuequeros esté afuera de la estación central realizando su actividad artística, tenga que ser multado y casi ser llevados detenidos por esa acción. Por lo tanto, nos parece a nosotros importante que esa materia también se encuentre suficientemente bien regulada, y estamos poniendo énfasis en esos elementos. Señor presidente, muchas gracias. Muy bien. Diputado, muchas gracias. Diputado Bernales. Presidente, yo hablé muy poquito, así que quiero hacer una pregunta, la última pregunta a la ministra por su intermedio. Me gustaría conocer su opinión. ¿Cómo votaría usted, ministra, el cambio de nombre del aeropuerto? Nada más quiero preguntarle. ¿Cómo lo votaría nuestra ministra? Ministra, le ofrezco la palabra. Puede acogerse a la quinta enmienda, pero no existe en el caso chileno. Así que... Mira, muchas gracias por la pregunta, por su intermedio, presidente. Es complicado. Además, que se han invocado estos antecedentes biográficos, ¿no es cierto?, de poeta que yo admiro tremendamente. Yo tengo a Neruda en mi velador, y Arte de Pájaro, ni hablar, ¿no es cierto? Es su obra maravillosa. Es complicado, sobre todo por los antecedentes biográficos que aparecieron. Yo creo que ahí la cosa se complicó con el tema de género, se complicó. Hoy día leí en el Mercurio, hay una persona que dice que por qué no dejar el topónimo, ¿no es cierto?, qué significa Pudahuel, que son charcas o lagunas o algo así, que no me deja de ser. Ahora, todo el mundo conoce el aeropuerto como Pudahuel, pero además coincidió con que el hijo, ¿no es cierto?, fue nombrado comandante en jefe de la fuerza. Fue difícil, complicado. Al final yo haría una consulta ciudadana. Si quiero ser políticamente correcta, la respuesta, así me la saco. ¿Hecho alguien? Consulta ciudadana. Creo que usted dijo, ¿no? Y
porque es difícil, es complejo. Además, ¿sabe lo que yo creo que podría ocurrir? Que va a seguir entonces La Serena, que el aeropuerto de la Florida se llame Gabriela no, Mistral. pero eso ya es proyecto, y nos informó el ministro Blumel que el presidente lo acogió y lo va a apoyar. Sí. Ahora, porque hay consenso en La Serena consenso también. Ahora, lo que yo sí suscribo, y yo creo que ocurre en muchos países del mundo, es que los aeropuertos o terminales o lugares importantes de confluencia público tengan nombre de personas, artistas, personas destacadas de esos respectivos países. Bueno, está el aeropuerto Da Vinci en Roma, por citar uno, pero son muchísimos, ¿no? O mandatarios también. Yo suscribo la idea de que estos espacios públicos de alta confluencia y que también tienen un rostro internacional, como es un aeropuerto, en Europa ni hablar, con las estaciones de ferrocarril, ¿no? Porque está todo tan cerca, que tengan el nombre de alguno de sus principales artistas. Yo no solo suscribo, pero eso es lo que podría decir por ahora. No sé si respondí bien la pregunta, ¿no? Y quiero aprovechar, de darle las gracias también a Carolina, la diputada, que me invitó a la clausura de este proyecto maravilloso. Y también quiero aprovechar de comentar que, y lo dije cuando hice la presentación del presupuesto, que estoy muy inquieta y preocupada por levantar algunos programas, y lo vamos a ver seguramente en la ley de presupuesto del próximo año, que tengan relación con las comunidades. Cómo las comunidades están identificando su patrimonio, cómo lo están resguardando, cómo lo están colocando en valor. Yo creo que ya pasaron los siglos, las épocas en que el Estado venía y decía esto vale, esto no vale, o veníamos los científicos a decir esto vale, esto no vale. Yo creo que hoy día son las comunidades las que están identificando su patrimonio, que puede no necesariamente coincidir con lo que diga el Estado o los especialistas. Yo creo que eso hay que respetarlo tremendamente, frente sobre todo a este torrente de la globalización. Yo estuve en Rari hace 4 días, y también de nuevo conversando con las artesanas, con las comunidades, y tienen muchas ganas que los apoyemos a levantar sus sedes comunitarias, celebrar su Día del Patrimonio, narrándole a los jóvenes, a los niños, su tradición, porque el patrimonio oral es muy fuerte, muy grande en nuestro país, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sobre todo en ambientes rurales, campesinos, o mineros, pesqueros, que el patrimonio es como ágrafo todavía, está en la oralidad, y si eso no se transmite, se pierde. Lo que no se comparte se pierde, como digo yo. Así que eso quería decir, que vamos a trabajar también en un proyecto con el tema de las comunidades, para fortalecerlas en levantar, construir, identificar y poner en valor su patrimonio, sin que vengamos de afuera, digamos, los especialistas o el Estado o las autoridades a decirle esto sí, esto no. Yo creo que ellos conocen muy bien qué es lo que más valoran y aprecian. Así que yo agradecí también mucho la invitación que me hizo. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo una sola pregunta más, bien breve, y es que se me había olvidado que ustedes habían dicho algo que ha sido un largo anhelo, y es utilizar la red de centros culturales como salas de cine chileno. Si eso sigue en marcha, porque quiero decirle, ministra, que despachamos una ley de fomento audiovisual dentro de los márgenes de las atribuciones de la Cámara de Diputados, que son bien acotadas, que es básicamente una ley de cuota de pantalla, pero nos quedamos a la espera de una opinión del Ministerio de la Cultura. Presidente, precisamente hace un par de semanas fue Silvio Cayosi, habla conmigo, que ahora se fue justamente a recibir su distinción. Su premio. Y lo hablamos justamente que hay muchos centros culturales que ya tienen el espacio físico, les falta un telón y un proyector. Y ahí podríamos perfectamente bien estar pasando películas chilenas. Así que eso lo conversamos y lo estamos viendo. Perfecto. Diputado Florcita Alarcón. De la misma manera, de los locales culturales que hay, nosotros como diputados tenemos diputaciones en las regiones, y por ejemplo Gabriel Boric tenía problemas porque él en su local de diputación hacía expresiones culturales también, y según me contaba él, Luciano, ¿hay algún problema? ¿Cómo se podría expresar eso? ¿Ah?
Una prohibición, y podríamos jugar con eso. O sea, ¿cómo un diputado no va a poder presentar en la diputación, en el local que tiene en la región, dar lugar a las expresiones culturales? Yo creo que podríamos empujar eso. Sí, ese es un problema más bien del Consejo de Asignaciones Parlamentarias que lo prohibió, ¿no? Sí. Que es medio absurdo, pero es la institución que no es normal. Bien, pero eso lo ve el régimen interno. Bien, antes de dar por concluida esta sesión, en primer lugar quiero agradecerle, ministra, subsecretarios, a ambos por su comparecencia de asesor a la comisión. Nosotros nos interesa tener un diálogo fluido con ustedes. Como ven, es una comisión que no muerde, pero ladra. Y nos interesa muchísimo poder avanzar en la agenda, particularmente la agenda sustantiva, que yo creo que tenemos enormes coincidencias y interés de todos. Ojalá, yo sé que es difícil, díganmelo a mí, que un gobierno haga muchas reformas. La ley del patrimonio ya es una importante. Mientras no se está instalando el ministerio, chuta, es más complejo todavía, pero si además de taquito sacamos un cambio de la ley de donaciones culturales, sería un buen partido, ¿no? Y antes de levantar, así que muchas gracias en nombre de todos los miembros de la Comisión de los Diputados y las Diputadas. Decirles dos cosas: el miércoles la tabla de fácil despacho tenemos los 2 días, no se van a ver si no concurren algunos de sus patrocinantes, el Día del Artista Local y el Día de la Pesca Artesanal, y en el fondo, o sea, en el tema de la orden del día, tenemos la votación de las reformas constitucionales cuyo plazo nuevo de indicaciones vence, prescribe, precluye mañana a las 12 del mediodía, como dicen los argentinos. ¿Ah? Muy bien. Y por haberse... No, estoy hablando de la sala. Está en la sala, claro, está en la comisión. Por haberse cumplido el objeto, diputado Florcita Alarcón. La última palabra de la comisión la tengo que tener yo. Ya, después usted. Ya. Bueno, yo he escuchado en todo lo que se ha conversado acá la palabra cariño, el amor sobre el tema, que es el tema cultural, que tú también lo has dicho, muchos también, y eso hace que esta comisión funcione muy bien. Así que bienvenida, ministra, que también habló de la palabra cariño con respecto al tema de la cultura. Muy bien. Gracias. Con esas sabias palabras doy por levantada la sesión.